Hoy es domingo. Ana, enfoca el púlpito, por favor. Toda la cristiandad celebra la venida del Espíritu Santo. Leemos así en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. Se les aparecieron como lenguas de fuego que repartidas se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les hacía expresarse. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos provenientes de todas las naciones existentes bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Atónitos y maravillados se decían: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno de ellos en nuestra lengua materna? Partos, medas, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Llenos de asombro y perplejidad se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros, en cambio, se burlaban y decían: están llenos de vino. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros 11 y levantó la voz y dijo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, prestad a mis palabras y quedaos bien con lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues solo son las 9 de la mañana, las 11 de la mañana. Se trata de lo dicho por el profeta Joel. Os voy a pedir que nos pongamos en pie para escuchar y seguir leyendo esta profecía del profeta Joel. En los postreros días, ya estamos en los postreros días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque el vino que nos diste alegró nuestro corazón. El vino no es el fruto de la vid, el vino es tu Santo Espíritu, que nos hace reír, que nos hace llorar, que nos hace estremecernos, que nos hace vivir de una forma plena e intensa. Gracias, Señor, porque aunque tú te marchaste y dijiste: os conviene que yo me vaya, porque os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracletos. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado.
Gracias porque por tu Espíritu sigues entre nosotros. Señor, porque tú estás vivo, porque venciste a la muerte. Y aquellos que hemos confiado en ti y depositado nuestra fe en ti, tenemos la vida eterna y la esperanza. Gracias por esta mañana de adoración y culto que desde este instante ponemos bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, Señor. Que todos aquellos que nos están siguiendo desde sus casas, todos los que estamos aquí, podamos estar juntos en este mismo espíritu que desde aquel bendito día que tú lo enviaste sobre la Iglesia nos acompaña. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Vamos también acomodándonos, aquellos que habéis venido un poquito más tarde. Os damos a todos la más cordial bienvenida y me vais a permitir que en esta mañana haga una mención especial a una hermana que ya hacía algunos meses que no estaba entre nosotros y hoy nos visita juntamente con su hijo Pedro Álamo. Hermana María Carrasco, muy bienvenida a tu casa. Pero te damos todos una muy sincera felicitación por verte aquí en la casa del Señor. Has pasado unos momentos difíciles. Hay que seguir cuidándose, pero hermana, damos gracias al Señor por verte. También a Pedro. Buenos días, Pedro. Gracias por este gesto. No sé si alguien más nos visita en esta mañana, aunque sea de casa y haga tiempo que no venía a ver a la reunión. ¿Hay alguien más? ¿No? ¿Hay alguien más que nos visite por primera vez? ¿Por primera vez? Sí, ¿puede decir su nombre, por favor? Hugo García, de Novelda. Muy bienvenido, hermano. Muy bienvenido. Hola. Gracias por presentarse. ¿Alguien más que desee decir quién es y de dónde viene? Bueno, pues si no es así, sentíos todos muy bienvenidos, muy bien hallados en esta vuestra casa, la casa del Señor, la casa de la palabra. Quisiera anunciar cosas muy breves antes de empezar nuestro culto de adoración en esta mañana. Hoy tendremos la última clase de escuela dominical de nuestro curso 21-22. Nuestra última clase. Habrá un grupo aquí abajo, habrá los jóvenes también, habrá 2 grupos arriba. Os invito a que participéis. Es la última clase por escuela dominical porque la próxima semana tendremos la clausura. Será un culto especial con visitas especiales, con la participación de los niños, con testimonios, con canciones. El próximo domingo podéis también invitar a familiares y amigos a que se sumen a este culto siempre especial de clausura de la escuela dominical. Hoy, 12:45, nuestra última clase, semana que viene, clausura. Y la semana que viene también habrá una reunión ordinaria de iglesia, por la tarde a las 5:30. Pero, después de muchos meses podremos comer juntos. ¿Estáis contentos de comer juntos? Ya sé que coméis todos los días. Bueno, alguno habrá que quizás no, que esté guardando una dieta que después hablaré con él, a ver si funciona alguna dieta. Próximo domingo, comida fraternal de iglesia. La va el equipo de cocina a preparar. Será muy especial porque hace muchos meses, más de un año, más de 2, que no tenemos una comida preparada con cariño para que estemos juntos. Hay que pagarla, eso sí. No money, no lunch. Si no hay dinero, no se come. 5 euros. Por 5 euros os vais a sorprender de las cosas que vais a comer. 5 euros. Carolina Rubio, Isabel Cardona se van a encargar de tomar nota. Hay que pagarlo hoy porque hay que hacer los preparativos ya. ¿De acuerdo? Que nadie se quede atrás con esto, por favor. Comida fraternal de iglesia. Próximo domingo a mediodía, arriba. 5 euros. Estáis todos invitados. ¿De acuerdo? Si alguien no puede subir las escaleras, le bajaremos la comida al hall. ¿De acuerdo?
para que todos podamos de alguna forma participar. Hemos escuchado un cántico precioso y vamos a adorar al Señor juntos, que dice: sobre todo poder, sobre todo lo creado, tú eres Rey. Sobre toda meta, ¿tienes metas? Sobre todo afán, ¿tienes afanes? Sobre todo eso, el Señor Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado. Lo más preciado que podemos tener y retener es el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Él se acordó de nosotros en la cruz, derramó su sangre por nosotros y por ese sacrificio hoy nos permite ser aceptos en el amado, estar aquí hoy con Él y cantarle salmos y alabanzas. Os pido que nos pongamos en pie y que abramos el corazón al Señor. Porque ya sé que todos hemos traído corazón y ojos, pero no los de la carne, los del Espíritu. Abramos el corazón al Señor en esta mañana. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver tu majestad, yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu amor, cantamos santo, 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 3 veces santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Díselo al Señor desde donde estás, muy brevemente. Hagamos oraciones cortas de acción de gracias. Gracias, Señor, por poder verte con los ojos del Espíritu. Alaba al Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú eres el Dios que puede hacer todo. Amén. Gracias por hoy día. Tú has traído nosotros aquí para gozar en tu presencia, para escuchar tu palabra. Amén, Señor. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Nosotros mira a ti, Dios, por favor, hacer tu voluntad y nosotros mira hoy. En el nombre del Padre, la Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.
Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Por eso se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu familia que es reunida. Exaltemos al Señor. asiento, queridos hermanos. Y vamos a seguir en adoración. Estamos viviendo tiempos de cambio. A lo mejor no somos totalmente conscientes. Hoy, el pastor Eduardo, que nos traerá la palabra, va a hablar de reconstruir para avanzar. Y algunas cosas quizás han cambiado para siempre. El acto de adoración por la ofrenda sigue siendo un acto de adoración. Es verdad que muchos ya usan la transferencia bancaria, el Bizum y otras modalidades, pero poder traer al alfolí
nuestras ofrendas, nuestros diezmos, aquello que hemos apartado, no con tristeza, no por necesidad, no por obligación, sino porque nos brota ayudar, contribuir a la extensión del reino. Es un acto de adoración que tenemos que seguir practicando. Voy a pedir al equipo de ofrenda que pase aquí al frente para poder recoger nuestros diezmos y ofrendas en esta mañana. Y cantemos un cántico precioso que dice: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada mañana. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Demos gracias al Señor por la ofrenda. Sí, porque podemos ofrendarte, Señor, porque todo lo que nos das es tuyo y te lo podemos devolver. Gracias porque tu reino se expande día a día, Señor, y te pido que la Iglesia de Cuart tenga sabiduría a la hora de administrar las ofrendas. En tu nombre, amén. Gracias, hermanos. Podéis. Gracias a nuestro coro. En la mañana de hoy vamos a terminar, a poner fin al ciclo de meditaciones y lecturas en los libros de Esdras y Nehemías. Lo hemos repetido en varias ocasiones. Estos libros son como hermanos, están hermanados, están como integrados en una sola obra. Y
nos hablan de un momento especial, de un momento de reconstrucción, de un momento de volver a poner en pie las estructuras, no solamente civiles, las murallas, también las estructuras formales del templo, el altar, el templo, y algo que la semana pasada meditamos, que es la recuperación de la palabra. En el capítulo 8 de Nehemías leímos de la importancia, acerca de la importancia de que la palabra de Dios sea nuestra muralla. Si no nos protegemos con la palabra, si no nos defendemos con la palabra, de la espada y de la armadura del cristiano solo hay un elemento ofensivo. ¿Sabéis cuál es el elemento ofensivo? Todos los demás son defensivos. El casco, la coraza, las sandalias. Pero hay uno que es ofensivo. ¿Cuál? La palabra. Por eso es central en nuestro culto poder meditar y profundizar en ella. Y en esta mañana nuestro hermano Eduardo va a tener la exposición de la misma para cerrar este ciclo. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, María y Pedro. Me alegro mucho de verte, María. Seguro que si digo alguna herejía después me corregirás, así que voy a tener mucho cuidado de no soltar ninguna esta mañana. Bien, como ya se ha dicho, vamos hoy a cerrar la serie de exposiciones bíblicas que hemos estado haciendo sobre estos dos libros. Es verdad que son primos hermanos, Esdras y Nehemías. Lo hemos hecho bajo un epígrafe general que lo llamamos exactamente igual que el lema para el próximo bienio en la Iglesia, que es ese de ahí: levantémonos y edifiquemos. Voy a leer dos textos del libro de Nehemías que están en los versículos 17 y 18 del capítulo 2. Os invito a seguirlo aquí en la pantalla. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, por lo tanto habrá alguna pequeña diferencia. Vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por fuego. Vamos, animaos, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Me ha gustado mucho esta frase final, tal y como lo dice la Nueva Versión Internacional. Y unieron la acción a la palabra, es decir, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo de Dios relacionó lo que creía con lo que vivía. Vamos a hablar hoy, en los minutos que nos permite el tiempo que tenemos por delante, de reconstruir para avanzar. Reconstruir para avanzar. Hay una considerable diferencia entre construir y reconstruir. Construir es edificar algo sobre suelo firme. Reconstruir, en cambio, es construir desde las ruinas, limpiando los escombros, recomponiendo el suelo firme y volviendo a levantar aquello que se había destruido. No podemos pensar, y es importante que hagamos esta relación, no podemos pensar en la historia del pueblo de Dios en tiempos de Esdras y Nehemías sin pensarnos a la vez a nosotros mismos en el momento histórico que nos toca vivir, a nivel personal y a nivel comunitario. Porque también nosotros, como el pueblo de Dios entonces, necesitamos reconstruirnos para poder avanzar.
No podemos avanzar sin reconstruirnos. Y para reconstruirnos hemos de saber qué nos ha ocurrido o qué nos está ocurriendo. El mundo tal y como lo conocíamos, no sé si nos hemos dado cuenta, pero ha saltado por los aires. El mundo que existía antes de la pandemia no existe. No existe. Y nada volverá a ser igual. No es que algo haya cambiado. No es que algunas cosas de pronto se han transformado, sino que la realidad ha cambiado radicalmente. Y los seres humanos somos la parte más sensible de ese proceso, porque no ha cambiado solamente lo que hacemos, sino lo que somos y cómo nos interpretamos a nosotros mismos en este nuevo escenario. Por eso se hace imprescindible reconstruirnos desde un nuevo aprendizaje, reconstruirnos para poder avanzar. Bajo los escombros de esta crisis pandémica hemos descubierto, desgraciadamente, una elevadísima pérdida de vidas humanas. Una pérdida que ha colocado en estado de duelo el alma de la humanidad y que ha dado un giro a todas las expectativas existenciales que teníamos. Por primera vez quizá en nuestra historia contemporánea hemos descubierto nuestra profunda vulnerabilidad. Hemos descubierto que somos frágiles y todas nuestras falsas seguridades han sido cuestionadas y han sido puestas en entredicho. Es por eso que nos movemos, vivimos y somos en una sociedad nueva en la que resulta imposible pensar, creer y vivir al margen del mundo sufriente en el que nos encontramos, porque formamos parte de ese mundo. La situación social, económica, anímica y espiritual del pueblo de Dios en tiempos de Esdras y Nehemías no era muy distinta de la que vivimos hoy, aunque por diferentes razones y circunstancias. El remanente que regresó de la cautividad reconstruyó el templo con Zorobabel. Pero de eso hacía ya muchas décadas. El pueblo de Dios había trabajado con ilusión, compromiso y perseverancia. Pero ahora, en este momento, cuando aparecen en la escena Esdras y Nehemías, los muros de la ciudad siguen en ruinas. Los enemigos del pueblo de Dios han logrado intimidarlo de tal manera que todas las obras se han paralizado. Su identidad como pueblo de Dios está cuestionada, puesta en entredicho. El proyecto de restauración está bloqueado y aplastado por el desaliento y por la falta de compromiso del pueblo. Y lo más importante, el pueblo de Dios ha abandonado al Señor, se ha olvidado del pacto de fidelidad, lealtad y obediencia y ha asimilado un ideario, unas costumbres y unas prácticas que lo asociaban con los dioses y las religiones paganas. Por tanto, solo descubriendo y reconociendo la verdad de la realidad, solo reconociendo la verdad de la realidad se podía reconstruir en suelo firme. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo reconstruir para poder avanzar? Dos condiciones imprescindibles que de alguna manera resumen los grandes temas de los libros de Esdras y Nehemías. En primer lugar, siendo inconformistas con la idolatría, siendo inconformistas, intransigentes, intolerantes con la idolatría. Y en segundo lugar, restaurando y restituyendo la justicia social. Vamos a empezar por el primero. Siendo inconformistas
con la idolatría. Voy a leer unos textos que aparecerán en pantalla. No se leen bien porque están en pequeñito, pero os los leo yo. Esdras capítulo 9. Voy a hacer una selección de esos textos. El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Atención a esta palabra. Hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, la versión de la palabra dice, y el pueblo santo, ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. La versión de la palabra dice, aquí estamos ante ti con nuestras culpas, y son ellas, precisamente, las que nos impiden permanecer en tu presencia. Es impresionante, ¿no? La palabra clave para entender la situación del pueblo de Dios en este momento es abominaciones. Este término traduce 3 vocablos hebreos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos se refiere literalmente a los dioses ídolos, en contraste con el verdadero Dios. El segundo término habla de las prácticas idolátricas que tenían implicaciones éticas muy serias, porque habían hecho al pueblo de Dios abandonar el pacto. Y el tercer vocablo que traduce abominaciones, tiene que ver con pecados, actitudes y comportamientos que alejan al pueblo de Dios, aunque se revistan de religiosidad y de piedad. Ahora, ¿puede el pueblo de Dios adorarle, honrarle, rendirle culto, y que eso solo sea un modo de blanquear la abominación, es decir, la idolatría del corazón? ¿Puede el pueblo hacer eso? ¿Podemos nosotros hacer eso? El profeta Malaquías, que entró en escena en tiempos de Esdras y Nehemías, y que dirigió su profecía al pueblo en ese momento, dice en el capítulo 2, verso 11, atención a estas palabras, prevaricó Judá, prevaricó, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con mujer extraña. No se está hablando solamente de alguien que se casó con una mujer que no era creyente. Está hablando del pueblo de Dios abandonando a Dios y casándose con la idolatría. Prevaricó Judá. Prevaricar es un delito en el que alguien dicta una resolución arbitraria sobre una cuestión administrativa o judicial a sabiendas de que esa resolución es injusta, falsa y contraria a derecho. O sea, el pueblo de Dios sigue sacrificando ofrendas y holocaustos. El pueblo de Dios conoce la ley. El pueblo de Dios sabe cuáles son los términos del pacto, conoce muy bien cómo ha de pensar, creer y vivir. Pero no lo hace. Y no lo hace porque se ha mezclado con los pueblos de la tierra y ha terminado por practicar sus abominaciones y ha olvidado su identidad y con ello su misión. La pregunta es, porque vamos de contradicción en contradicción, ¿cómo se puede ser conformista, complaciente y permisivo
con la idolatría y pretender seguir sirviendo al Dios verdadero a la vez. ¿Cómo se construye esta negociación? Mediante un proceso gradual de normalización de la mentira y la injusticia. La costumbre de no pensar que algo está mal confiere a ese algo la apariencia superficial de estar bien. Quiero que pensemos en esto, ¿eh? La costumbre de no pensar que algo está mal confiere a ese algo la apariencia superficial de estar bien. Para llegar a una conducta de escándalo, contraria a la verdad y a la justicia, no se empieza por ahí. No se empieza por ahí. Entre una acción y otra se suceden multitud de pequeños e imperceptibles pasos que van preparando la conciencia para los siguientes. Y un día descubrimos que de pronto nuestras convicciones han sido asaltadas y secuestradas. Y descubrimos que buena parte de lo que creíamos significa muy poco, porque se ha ido diluyendo y evaporando casi sin apercibirnos, pero haciendo concesión tras concesión. ¿Qué había ocurrido en el pueblo de Dios? Los príncipes y los gobernadores del pueblo fueron los primeros en tomar esposas de entre los pueblos paganos. Y claro, le siguió todo el pueblo. Se infravaloraron las consecuencias y se dio a ese hecho un carácter de normalidad. Y el pueblo fue dando paso tras paso hasta que acabó seducido y fascinado por las abominaciones, la idolatría y las prácticas de las naciones paganas. No era esa la intención original. No querían llegar ahí al principio. Pero cuando se minimizan las consecuencias de la desobediencia, entonces los espíritus se sumergen en un camino que ya no tiene marcha atrás, porque se han distorsionado por fin toda la jerarquía de prioridades. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Está dicho en Deuteronomio. Ese libro que Esdras leía al pueblo y lo explicaba para que lo pudieran entender. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 a 6. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Oye, Israel. Esto forma parte del mandamiento. Oye, Israel. Está muy mal traducido, no es oye. Escucha, Israel. Oír es percibir sonidos, escuchar es prestar atención. Escucha, Israel. Pon el corazón en lo que te digo. No lo menosprecies. No lo minimices. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el Dios exclusivo, no hay otro. Todo lo demás son naderías, ídolos mudos. Por tanto, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón ¿hasta cuándo? Siempre. Siempre. Ahora, ¿puede un amor equivocado? ¿Puede haber amores equivocados? ¿Puede un amor equivocado definirse como idolatría? ¿Qué ocurre cuando se pervierte y se traiciona el primer amor, que es el mismo Señor, sustituyéndolo por otros amores? Ocurren cosas muy graves. Porque entonces el principio rector de la vida
pasa a depender de otros amores más prioritarios y se olvida el pacto de Dios y se olvida el Dios del pacto. La desobediencia del pueblo de Dios siempre se gesta a partir de la memoria, de la pérdida de memoria de sus hechos salvíficos. A partir de la pérdida de memoria de sus hechos salvíficos. Por eso el inconformismo con la idolatría tiene un precio brutal, porque no se puede saltar por encima de las consecuencias del pecado, hay que enfrentarlo de cara. Y entonces el arrepentimiento, la luz de la palabra de Dios y el amor incondicional del Señor detienen la autodestrucción del pueblo. Se arrepiente y reacciona. Nehemías 9:3, lo leíamos la semana pasada. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Para avanzar reconstruyendo, hay que ser inconformistas con la idolatría. En segundo lugar, ¿cómo reconstruir para avanzar? Restaurando la justicia social entre el pueblo de Dios. Nehemías capítulo 5, voy a leer unos textos salteados. Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y viñas son de otros. Esto es un escándalo entre el pueblo de Dios. Es un escándalo. Y Nehemías dice: no es bueno lo que hacéis. Esto hay que cambiarlo. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas? Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y el pueblo hizo conforme a esto. Era una práctica común en las guerras de aquel tiempo devastar la agricultura de los pueblos conquistados, quemar los bosques y la vegetación para que no hubiera poder de reconstrucción. Política de tierra quemada, absoluta. Hacía ya muchas décadas que el pueblo había venido de la cautividad, pero la oposición de los enemigos y los problemas de régimen interno habían paralizado la reconstrucción a todos los niveles. A nivel económico, a nivel anímico y a nivel espiritual. En esa economía agrícola algunas familias eran numerosas. Eso significaba que tenían mucha mano de obra y podían prosperar y vivir holgadamente. Pero había otras familias que eran pequeñas y no contaban con recursos suficientes para sostenerse. Necesitaban pedir préstamos. Y si la cosa no iba bien por cualquier razón, por enfermedades, por problemas o por dificultades internas, se veían obligados a vender sus tierras y a trabajar como esclavos de otras explotaciones familiares. Esto es un escándalo, porque entre el pueblo de Dios no puede haber pobres. No puede haber pobres. La sociedad alternativa que Dios está formando se construye sobre otros valores y sobre otra economía. Entre el pueblo de Dios no puede haber pobres. ¿Lo dice eso en algún sitio? Hombre, lo dice en el libro de la ley, que Esdras leía y hacía entender al pueblo. Libro de Deuteronomio, capítulo 15, versos 7 y 11. Cuando haya en medio de ti menesterosos, necesitados, pobres,
de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa tierra no es tuya, es un regalo de la gracia de Dios. Tú eres un simple administrador y mayordomo, tú no eres el dueño. El dueño es quien la da, y ese es el Señor. ¿Entendiendo esto? No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano, sino que abrirás a él tu mano liberalmente. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, pero yo te mando. Yo te mando. No faltarán menesterosos en la tierra, pero el pueblo de Dios a eso, en el nombre de Dios, le da un giro. No faltarán menesterosos en la tierra, pero yo te mando, pueblo mío, que abras tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso. Parte de este texto lo leyó Jesús, ¿os acordáis? Lo citó Jesús. Mateo capítulo 26, cuando es ungido en Betania. Y entonces los discípulos, viendo a esta mujer que está desaprovechando un perfume carísimo, dice, ¡qué derroche! Se podía haber vendido, qué mentalidad más solidaria, se podía haber vendido y darle el dinero a los pobres. Y Jesús dice, ¿por qué molestáis a esta mujer? No entendéis lo que está haciendo. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y entonces nosotros nos limitamos a interpretar esta frase de Jesús y como los pobres siempre estarán en el paisaje urbano, decimos, pues bueno, hay que dejarles estar porque forman parte de la realidad. Pero el texto de Deuteronomio dice justamente lo contrario. Lo contrario. Lo que Dios pide es justicia hacia los pobres. Puesto que el mundo no es capaz de remediar la pobreza, el Señor ordena a su pueblo que practique la justicia social con los necesitados y especialmente con los hermanos para socorrer a los más vulnerables. ¿Cuál es el fundamento bíblico de este mandato? ¿Cuál es el fundamento bíblico? El hecho de que todo le pertenece al Señor. Todo. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Esto dice el Señor. Levítico capítulo 25. Y vosotros no sois más que forasteros y huéspedes. Eso dice el texto. En la nueva versión internacional dice, vosotros solo sois inmigrantes. En la tierra, inmigrantes. No existe ninguna ley económica relacionada con la oferta y la demanda que pueda funcionar con independencia de la ética bíblica y del señorío de Dios. Eso no puede ser. En el pueblo de Dios no. Él quiere que todas las familias y que todas las personas tengan lo suficiente para vivir, de modo que puedan consolidar su economía y recuperar su dignidad y su valor como seres humanos para participar de la comunidad. La injusticia social y las desigualdades solo son superadas cuando el pueblo de Dios entiende, cree y experimenta que en el reino de Dios la ambición por acumular se ha transformado en el compromiso por compartir. Por tanto, para avanzar reconstruyendo, hay que restaurar la justicia social, erradicar la pobreza entre el pueblo de Dios y renunciar, alto y claro, y renunciar a las economías canallas de este mundo que son fuente de sufrimiento, de violencia y de muerte.
porque el pueblo de Dios puede y debe practicar una economía de la solidaridad que imparta vida y justicia. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la adoración al verdadero Dios? Estoy acabando. ¿Cómo se relaciona esto con la adoración al verdadero Dios? Cuando existe una jerarquía de lealtades y de prioridades que excluyen al Señor del centro de la vida, entonces el pueblo se desliza a la idolatría y la gloria y el honor del Señor son desprestigiados. No son reconocidos, aunque haya culto. El honor del Señor es despreciado. Solo cuando se restaura el amor a Dios sobre todas las cosas, solo cuando reconocemos al Señor como primer amor, entonces se puede restaurar la adoración en espíritu y en verdad. Nehemías 8:6. Todo el pueblo respondió ante las palabras de la ley, leídas y explicadas por Esdras. Se humillaron y adoraron al Señor inclinados en tierra. Ahora, ¿qué significan estas cosas para nosotros hoy, en el mundo en el que estamos viviendo? ¿Estamos dispuestos a reconstruir para avanzar? Tendremos que responder a una serie de preguntas muy centrales. ¿Cuántos amores equivocados existen en nuestras vidas? ¿Adoramos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Le honramos, le servimos y le damos gloria de corazón? ¿O nuestro acercamiento a Él solamente es un modo de blanquear la idolatría inconfesada que llevamos dentro? ¿Estamos dispuestos a reconciliarnos para siempre con nuestro primer amor, que es el Señor, comprometiéndonos a ser inconformistas e intransigentes con la idolatría? En segundo lugar, ¿queremos comprometernos con la justicia social? Antes de responder hay que pensarlo, porque tiene un precio muy alto. Aquí no estamos hablando de emociones de capilla. Esto reclama una profunda resolución del corazón. Malaquías, que dirigió su profecía al pueblo en tiempos de Esdras y Nehemías, dice: traed los diezmos al alfolí. El alfolí es el lugar destinado al grano, al almacén. Traed los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa. Ni en el templo hay graneros, ni Dios hace su morada en casas hechas por manos humanas, porque el templo de Dios es su pueblo. El mensaje que transmiten las palabras de Malaquías es este: comprometeos a ofrendar generosamente al Señor y llenad los graneros mirando el bien de los necesitados, de modo que no les falte nada de lo esencial para vivir dignamente, porque entonces y solo entonces podréis adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando el pueblo adora, habiéndose reconstruido desde dentro, pensando, creyendo y viviendo desde los intereses de Dios, entonces puede esperar de Él milagros inimaginables. Dice ese texto de Malaquías que he leído en la segunda parte. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Dios desafía nuestra obediencia, nuestra fidelidad y nuestra lealtad y nos invita, nos reta a probarle. Porque si le obedecemos, si aprendemos a reconstruirnos en un mundo como este de su mano, podremos ver, no antes, pero si lo hacemos, podremos ver milagros inimaginables que están por venir. Así que estamos dispuestos a aceptar ese desafío. Ahora, la Iglesia, cada uno de nosotros, tiene la palabra. Reconstruyamos para avanzar. Amén. Soli Deo Gloria. Como cada domingo de mes vamos a venir a la mesa del Señor, un lugar de encuentro, un lugar que nos incluye y que no excluye a todos aquellos que hemos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús practicó mucho la invitación a la mesa. Comía con todo tipo de gentes, incluidos aquellos que le criticaban como comedor y bebedor. Pero no hizo de la mesa un lugar excluyente, sino incluyente. Aquellos que estando en comunión con nuestra iglesia o con vuestras respectivas iglesias queráis participar, os pido que nos pongamos en pie y podamos participar de ella todos. Pastor Eduardo nos habló de la idolatría. Y 1 Corintios 10 dice así, refiriéndose al pueblo de Israel. Voy a pedir que los hermanos que me van a ayudar vayan pasando al frente. No seáis idólatras como algunos de ellos. No practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos hicieron y murieron en un día 23.000. No tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron a causa de las serpientes. Tampoco murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del destructor. Amados míos, huid de la idolatría. Está hablando Pablo a los Corintios. Os hablo como a personas sabias, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque hay un solo pan. Y aunque somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. La noche en que el Señor fue entregado, tomó pan, símbolo de su cuerpo que iba a ser roto y partido en la cruz del Calvario, y dio gracias por él. ¿Queréis dar gracias? Señor, muchas gracias por tu sacrificio, gracias por tu fuerza, Señor, la voluntad que mostraste en la cruz, gracias por salvarnos. Gracias porque un domingo más estamos aquí recordando este gesto, Señor. Te pido que podamos entender que nos estás restaurando, Señor, y nosotros queremos pues levantarnos y seguir adelante con tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Este es mi pan, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis, en memoria de mí. Del mismo modo, una vez hubieron cenado, el Señor cogió la copa. Dijo, esta es la nuevo pacto, pero ahora en mi sangre. Y dio gracias por ella. Señor, gracias por tu sacrificio, porque nos hiciste mereceros del reino, merecedores, Señor. Gracias porque tú te fijaste en nosotros, aunque no lo merecíamos, y es por tu sangre, Señor, que podemos alcanzarte. Gracias, Señor, y ayúdanos a reconstruir tu reino, Señor. En tu nombre. Amén. Repartió entre los suyos. Vamos a cantar este cántico que lo conocemos de memoria. Nadie como tú. Nadie como os digo que no volveré a tomar más del fruto de la vid hasta que vuelva en mi gloria. Tomamos de ella todos en memoria del Señor. Nadie ha sido capaz, excepto tú, Señor, de dar sentido a nuestra vida, a nuestra existencia.
Te pedimos perdón por todas las veces que te hemos deshonrado, pensando en nuestros propios ídolos, nuestras metas, nuestros afanes, nuestras casas, nuestras riquezas. Permítenos, Señor, seguir avanzando en la reconstrucción de tu reino, abandonando toda abominación y todo culto que te repugna, Señor, si no va acompañado de un compromiso firme y profundo de conversión a tu causa y a tu evangelio. Y, Señor, que entre nosotros prevalezca la justicia, la paz, el entendimiento. Señor, que podamos dar al mundo una imagen y una realidad de ser un pueblo alternativo, un nuevo pueblo que se rige por tu ley, por tus mandamientos y por ese evangelio que consiste en entregarnos en beneficio, en favor de los demás. Bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar mientras recogemos los vasitos. Voy a pedir al coro que nos ayude. Ningún culto puede terminar si no nos rendimos a lo que hemos escuchado. Hay un himno clásico que dice: yo me rindo a Él, no un trocito, no una parte, sino todo lo que soy. Yo me rindo a Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y a anunciar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar
Que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se os dirá. Hay un servicio de bienvenida para aquellos que nos visitéis o tengáis alguna pregunta, alguna duda, alguna necesidad, y seréis atendidos por nuestros hermanos. Decir que a las 12:45, después de saludarnos intensamente, porque el culto no ha terminado, consiste en estrechar nuestros lazos fraternales en Cristo e interesarnos unos por otros. Tendremos nuestra clase de escuela dominical a las 12:45. Que el Señor os guarde, os bendiga y haga resplandecer su rostro sobre vosotros esta semana. Podéis sentaros, escucharemos unos minutos de posludio y el culto habrá terminado.